Vamos a dar comienzo. Oramos. Norma, ¿cómo lleva la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos has traído aquí, Señor, con bien, Padre, y en esta hora, Señor, yo te pido que nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre, y los que todavía no están aquí, Señor, y tú también nos sigas bendiciendo, Padre. En este momento, Señor, vamos a entrar al estudio de tu palabra, Padre, ayúdanos a atesorarlo en nuestros corazones, Padre, para que vayamos aprendiendo más de tu palabra. Todas estas cosas, Señor, te lo estoy pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. He podido traerle un poco de luz o de claridad sobre lo que es la evidencia física del bautismo en el Espíritu Santo. Acuérdense, la última vez que estábamos juntos, estábamos elaborando bastante en la declaración número 7, que hablaba sobre el bautismo en el Espíritu Santo. No quiero que vayan a confundir las notas. El bautismo en el Espíritu Santo es una declaración, pero la evidencia del bautismo es otra. Y yo quiero que también entiendan, hermanos, porque yo, las últimas veces que he dado esta clase, siempre cae preguntas en esta declaración, porque hay algunos que se preocupan, ¿sí? Porque piensan que la única manera que vamos a saber si estamos o tenemos el bautismo del Espíritu Santo es con la evidencia. Pero yo quiero que entiendan, hay una gran diferencia de lo que es tener el Espíritu Santo, ¿ok? Y el don de Espíritu Santo que se manifiesta en lenguas o hablando en otros idiomas. Entonces yo quiero solamente para que no vayan a entrar en mucho detalle, si pudiéramos, pero aquí nos quedaríamos mucho tiempo. Yo vi que era más importante enfatizar más en lo que era el bautismo en el Espíritu Santo y les di muchas notas, las deben de tener. Entonces hoy solamente quiero juntar con dos versículos que hablan de la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo, la única manera que se puede evidenciar, que pueda haber evidencia, es, o mejor dicho, la señal física, es el hablar lenguas. ¿Okay? En otras palabras, quiero a ver cómo lo podríamos hacer. No quiero que vayan a entender que cada vez que oye uno hablar unas lenguas que no son entendidas, y quiero que entiendan, tenemos un problema más grande ahora en día, de que esas lenguas no son del Espíritu, lamentablemente. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo y la evidencia en las lenguas como lo cree Pablo, el apóstol Pablo. ¿Okay? Hay dos razones, más tarde voy a hablar sobre la razón por qué es importante que nosotros podamos hablar en lengua desconocida. No es para que el hombre no lo entienda, sino para que el enemigo no lo entienda. ¿Viste? Esto viene siendo una forma de comunicarte con el Señor directamente, ¿ok? Y es el Espíritu que está intercediendo por ti y está hablando de una manera donde nadie lo puede entender. Eso es cuando estás hablando o estás orando, intercediendo personalmente. Ahora, si hay en algunos casos una palabra que sea para la iglesia o sea para una persona en particular, entonces, de acuerdo a las cartas de Pablo, él dice, juntamente con lo que vas a hacer, tiene que ver una interpretación. Porque en vano es de que nosotros estemos, imagínense lo que pasaría que todos empezáramos a hablar en lengua y que entre una familia nueva por primera vez. Entonces eso no edifica. De todo lo que nosotros hagamos, siempre tiene que edificar. Y en este caso,
estamos hablando que las lenguas son para intercesión o porque hay un mensaje y va a ser interpretado por alguien que tiene el don de interpretar. Yo conozco personas que tienen un don de interpretar que no hablan en lengua. Medio raro, no es porque ellos entienden el idioma, sino porque también ellos tienen una revelación de parte del Señor de qué es lo que Dios está queriendo transmitir con lo que la persona está hablando, ¿sí? Pero yo quiero entrar solamente para que vean la prueba, pues, por decir así, de que la señal física es hablar en lenguas. Hechos, el capítulo número 2, versículo número 4. Yo voy a leerlo, voy a usar la nueva versión internacional, no por ninguna razón, sino que pues es la que tengo aquí ahora. Y ustedes pueden utilizarla o utilizar la Reina Valera como ustedes quieran. Dice así: todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, vuelvo a repetir, puedo pasar más tiempo en este estudio, pero yo solamente quiero que sepan que la evidencia, de acuerdo con lo que sucedió aquí, era que hablaron en lenguas distintas y eso fue una señal de que estuvieron ellos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Okay? Tengo otra porción bíblica, siempre me gusta traer más de una, para que entiendan que el hablar en lenguas, en este caso, es esencialmente lo mismo que lo que es el don de lenguas, pero es diferente en el propósito y el uso. ¿Okay? Cuando uno está intercediendo, eso es una cosa. Cuando uno viene a traer un mensaje, esa es otra. Tiene diferente propósito, ¿sí? Vamos a ver, es más, puede que vayamos a dos porciones. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 12. Todo esto está bajo el título de la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, declaración número 8. 1 Corintios, capítulo 12. Ahí hay 6 versículos. Pastor, Diga. ¿Cómo fue que dijo? El don de lenguas tiene dos funciones, una de intercesión y la otra de... No. ¿O no? No. Lo que pasa es que el hablar en lengua, en este caso, el que estamos hablando en esta porción bíblica, es esencialmente lo mismo de 2000 años atrás hasta ahora, el don de lenguas, pero tiene un propósito y un uso distinto. En aquel tiempo, lo que sucedió en aquel tiempo no era con el propósito de traer una palabra distinta, ya vieron, porque todos empezaron a hablar en lengua. Lo que yo quiero que se entienda es que eso fue una señal, evidencia que algo sucedió ahí. Fueron todos bautizados al mismo tiempo. El día de Pentecostés. Sí, se podría decir. Se puede decir porque eso es lo que formó el Pentecostés. Y de ahí es donde, pues, si quisiéramos decir, de ahí donde hemos salido nosotros. ¿Okay? Ajá. Pero después, es más, en la misma carta, Pablo empieza a explicarlo de una manera distinta. En otras palabras, una manera más ordenada. Que es donde, pues, de ahí es donde pudiéramos decir, es nuestra ADN, la de ser, de la perspectiva del apóstol Pablo.
Voy a explicar más sobre los diferentes usos, pero ese es uno de ellos. Pero 1 Corintios, el capítulo número 12, desde el versículo 4, ¿ok? Ahora voy a cambiar un poco vuelvo a cambiar otra vez la versión. Ahora voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Hermanos, yo quiero que entiendan algo. Es común, ¿okay? Cuando ustedes empiecen a estudiar más, especialmente los que están en el instituto, y ahora pronto van a estar todos en el instituto, es importante, yo les animo a que utilicen las diferentes versiones, porque trae una claridad distinta. Y esto es personal, y pueden compartirlo de la misma manera que yo lo estoy compartiendo. Yo he visto que en esta versión en particular, da más claridad, ¿ok? Aparte de que el Espíritu Santo tiene que estar envuelto, ¿verdad? Sí. Pero da un poquito más de claridad. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Que quede eso claro. Para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, y a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el único Espíritu. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y yo quiero que entiendan que el bautismo del Espíritu Santo, ya pueden ver que tiene varios usos, varios propósitos. No solamente es hablo en lengua, y porque hablo en lengua soy una persona superior a los demás. Hermano, está bien claro. Tú puedes hablar lengua, tú puedes vestirte en blanco, tú puedes caminar en las nubes, y si no tienes el amor, entonces yo lo veo de una manera un poco distinta. Brinquemos al versículo 28 de Primera de Corintios, el capítulo 12, versículo 28. El versículo 28 dice de la siguiente manera: y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, luego dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Yo quise traer ese versículo para que entendieran dónde es que si uno anhelaría algo, yo anhelaría sobre todo sabiduría. Yo le pediría a Dios por sabiduría. Hablar en lengua no es algo que puede superar eso. Dar clases donde podemos nosotros salir con un entendimiento distinto tiene que ser mucho más importante que el hablar en lengua. El hablar en lengua es una evidencia. Ok, amén, gloria a Dios. Pero si no lo podemos usar de la misma manera que Pablo lo enseña, entonces díganme ustedes si han experimentado esto. Aparte de que quizás se te paren los pelos porque no entiendes cuál es el uso. Tiene
un proceso, tiene un uso, pero no puede ser superior a todo lo que yo le acabo de leer ahora. Porque bíblicamente ahí está escrito. Entonces, por eso que ustedes ven, y lo digo así, y yo sé que ahora estamos publicando esto, pero yo no tengo ningún temor de que lo vean. Nosotros en veces hemos sido, no necesariamente criticados, pero como que confundimos a la gente, porque creen que no somos pentecostales. Y sí somos pentecostales. Pero nosotros no somos pentecostales porque hablamos en lengua. Nosotros somos pentecostales porque creemos en toda la escritura, desde el comienzo hasta el fin. Somos pentecostales porque le damos la libertad al Espíritu que se mueva en la iglesia. El Espíritu se mueve de diferentes formas. El Espíritu se mueve en una oración. El Espíritu se mueve en una alabanza o una adoración. El Espíritu se puede mover en un mensaje, en un estudio. De eso es que yo creo. Pero yo no puedo creer que si se alimenta en la carne, da razón de que uno empiece a hacer ciertas manifestaciones porque es movido por lo que está oyendo. El Espíritu no puede ser invitado a mover o cambiar el ambiente solamente porque ese canto me está tocando. Ese canto no es para ti, lo dije el domingo. Los cantos y la alabanza son para el Señor. Ahora, el grupo evangelístico tiene una posición distinta porque ellos tienen que evangelizarle a las vidas que no conocen al Señor. Entonces, esos cantos son un mensaje que están dirigiéndose a los que no conocen al Señor. Pero en la iglesia, todo es para el Señor. Toda la adoración es para el Señor. Y a veces, si escuchan bien las palabras de todos los cantos, hay cantos que hablan sobre uno y el Señor. Entonces te está tratando de animar a los que están a tu lado. Uno, por ejemplo, es cansado del camino. No es que estemos cansados de estar caminando con el Señor, pero caminando con el Señor, hay veces que la carne humana, y fíjate, la única razón que siente cansancio no es porque es laboroso o trabajo, o es un trabajo, sino que la carne no le gusta eso. Entonces esos son momentos cuando uno puede cantar un canto para volver a animar el espíritu que está dentro de ti, pero todo tiene que ver con adorar al Señor. Gran diferencia entre que nosotros lleguemos y esperar que, pues vamos a ver qué canto me va a mover hoy. Eso no es así. Nunca fue así. Pero vuelvo a repetir, hay cantos que, es más, yo no sé, si Héctor te comentó el testimonio que uno de los amigos de él le estaba ayudando a grabar un canto. Él no lo escribió, pero él cambió la nota y se lo mandó a este muchacho. Y el muchacho lo llamó para atrás después de unos días y le dijo: yo no sé lo que está pasando aquí, pero yo cada vez que trato de cambiar o hacer algo con este canto en particular, él dice, siento mucho sentimiento, me pongo bien emocionado. Bueno, porque lo que está pasando es que el mismo espíritu a través del canto lo está ministrando. ¿Ya viste? Él no está en iglesia, no está en la congregación, está solo componiendo la música para esta letra. Entonces, eso también puede suceder, pero que quede claro que cuando nosotros estamos con un propósito de venir a alabar y adorar al Señor, todo tiene que ver con eso solamente. Uno no puede llegar con una perspectiva de que yo voy a ser cambiado con este canto. Si al Espíritu le place, tú vas a ser cambiado, vas a ser bautizado, vas a ser lleno. Esas cosas pueden suceder. Ahora, lo que yo veo, lo pusieron en la declaración número 9, pero esto debiera haber sido una de las declaraciones más arribita en las líneas de importancia, si queremos llamarlo así. Porque si no hay lo que voy a hablar ahora en la vida de una persona, no puede ser posible que el Espíritu
Santo pueda estar funcionando en la totalidad de la vida de esta persona. Y la declaración que yo estoy hablando ahora es la que voy a traer, y es la número 9, la santificación. Aquí sí vamos a quedarnos un tiempito. La santificación. Ahora sí me van a ayudar todos a leer. La santificación es un acto que nos separa de todo lo que sea malo. Nos separa de lo que sea malo para que podamos nosotros dedicar nuestra vida al Señor. Aquí, en otras palabras, ya no puede haber lugar en nuestra vida para la tiniebla. De la misma manera que desde el principio la luz fue separada con la tiniebla, esto viene siendo un tipo de el mismo tipo de separación. La oscuridad no puede existir en la luz, no puede. La luz, sin embargo, tiene esa potencia de poder hacerlo, pero no es para que se acomode, ¿verdad? Porque entonces se apaga el foco, y eso no es lo que nosotros queremos. Entonces, Nemo, quiero que me ayudes con Romanos, el capítulo número 12, 2 versículos, el primero y el segundo de Romanos. Ahora ustedes van a ver por qué es que este año vamos a estar enfatizando más sobre las cartas paulinas. Primer y segundo versículo del capítulo 12. ¿Okay? Primero y segundo. Primero. 12, Romanos 12, versículo 1 y el versículo 2. Norma, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Anet, Hebreos, el capítulo 13, versículo 12. Ok, Nemo, comenzamos contigo mismo. Bien, siempre en nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es, mis amados hermanos, una exhortación que tiene que ver con la conducta cristiana. Es algo que prácticamente demanda el Señor de nosotros. Él ruega, el apóstol Pablo está rogando por las misericordias de Dios que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo. Norma. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tenemos que estar peleando esto, porque, miren, hermano, Dios tiene, hasta quiere leer el teléfono. Cuando Pablo explica sobre lo que es este caminar, y a mí me gusta siempre explicarlo de esta manera porque yo nunca me he gustado ponerle presión a la iglesia y decirle que esto va a ser como un jardín de rosas, porque van a haber momentos cuando todos nosotros vamos a tener que pasar por momentos
físicamente un poco duro, ¿sí? Y no estoy hablando duro por las circunstancias de la vida, estoy hablando por lo que pasa dentro de nosotros, que solamente nosotros sabemos. Lo que la carne va jalando por un lado mientras el espíritu te va jalando por otro. Esa pelea que yo estoy hablando existe. Yo sé que todos lo han pasado, lo tenemos que pasar, somos humanos. Pero que quede claro, esto lo tenemos que seguir sufriendo hasta la segunda venida del Señor. La prueba más grande es que nosotros nos mantengamos fieles hasta que Él venga. Hebreos 13:12, Anet. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hasta el mismo Señor Jesucristo padeció, siendo el Hijo de Dios. ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros vamos a tener nuestras pruebas. Por eso es que es tan importante. Yo siempre digo, podemos poner énfasis, sí, en lo que es el poder del Espíritu, la manifestación del Espíritu, pero si no entendemos lo importante de vivir una vida en santidad. La Biblia lo describe de una manera donde dice, sin santidad nadie puede ver al Señor. Nadie. Hebreos 12:14, Edison. Mientras se va preparando Kenny con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y el 16. Capítulo 1. Es decir, el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 15 y el 16. Y para Edison, Hebreos, el capítulo 12, versículo 14. Amén. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Procuren, lo mismo que estamos hablando. Mantengámonos, procuremos. ¿Qué? Dice así, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Fíjense bien, esto es poder del Espíritu Santo, poder obedecer el mandato que dice, sed santo porque yo soy santo. Fuera del Espíritu Santo, eso es imposible. Imposible. No es posible. Por eso yo les digo la importancia de que nosotros podamos combinar las dos cosas. El Espíritu Santo no puede morar a menos que nosotros no estemos enfatizando en la santidad. Y luego si enfatizamos en la santidad y necesitamos el poder para mantenernos, ahí tiene que estar envuelto el Espíritu Santo. Humanamente nosotros no tenemos ninguna parte en esto. Humanamente. Todo esto es sobrenatural. La santificación se efectúa en el creyente cuando éste reconoce su identidad con Cristo en su muerte. Por eso es importante que nosotros siempre nos acordemos. Juntamente morimos con el Señor, juntamente somos resucitados. Y por fe se propone vivir cada día en esta unión con Cristo y somete todas sus facultades al dominio del Espíritu Santo. Es sumamente importante. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que creer. Tenemos que creer que hemos muerto juntamente con el Señor. Cuando Él dice que tenemos que ser enterrados, lo que Él está queriendo enterrar es lo que se llama el viejo hombre, para que el que resucitado es el nuevo hombre en Cristo. Eso ya no podemos tener la misma tendencia que teníamos antes. ¿Pueden entender la razón por eso es importante? Y si ustedes pueden fijarse, hemos estado hablando mucho de eso los últimos 3 meses. Tan importante que lo entendamos. La santificación solamente puede ser
efectiva, cuando nosotros estamos completamente muertos en las carnes y resucitados en el espíritu. Kenny, tú ya habías leído, ¿verdad? Sí, ya leo. Ok. Gladys, Romanos 6. Todos vayan a Romanos 6. Vamos a empezar con el versículo número 1. Gladys, tú vas a leer el 1, Nemo el 2, Norma el 3, Annette el 4, Eddie el 5, Kenny el 6, luego Gladys el 7, Nemo el 8, Norma el 9, Annette el 10, Edison el 11 y Kenny el 13. Del 11 brincamos al 13 y van a entender por qué fue hecho así. Gladys, empieza con Romanos capítulo 6, versículo 1. 6:1. Que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, ninguna manera, porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gladys el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora, quiero que entiendan algo. Cuando dice aquí claramente que en cuanto murió, fue al pecado que murió. Ahora, quiero que entiendan, hermano, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a pecar. Miren, hermano, yo les digo algo. Un pecado que para mí, si fuera yo el juez, yo tendría un problema con perdonar un pecado que continuamente seguimos cometiendo. Pero de que nosotros estamos y vivimos en lo humano, siempre va a haber lo que es la prueba, la tentación, y ahí es donde somos probados. ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos viendo, oyendo, probando, tocando? ¿Qué vamos a hacer? Esa decisión, esa autonomía la tiene uno como hijo, y es o seguimos al Señor y su paso, o caemos en la debilidad de la carne. Es que es el pecado. Y ese es el pecado que eso está refiriendo. No quiere decir que nosotros ya vamos a parar de pecar. Porque los pensamientos llegan. Pero un pensamiento que te llega aquí, que no es desarrollado, es porque no ha llegado aquí. Pero si sigues pensando en el mismo pensamiento, va a afectar lo que está aquí, lo que tenemos que estar guardando, el corazón. ¿Sí? Esos pensamientos, miren hermano, yo no estoy hablando tampoco de manera, no tiene que ser de una manera irrespetuosa. Yo quiero que entiendan que pecado es cualquier cosa que viene dañando el templo del Espíritu Santo. Y cuando tenemos pensamientos de, digamos, desánimo, pensamientos de tristeza, pensamientos de, ay
Señor cuida de todo. Pensamiento de suicidio. Eso no es agradable delante de Dios. Especialmente cuando ya hemos tomado la decisión de caminar con Él, que ya no vivo yo. Es Él que vive. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Podrá ser posible que el espíritu que tenemos nosotros pueda ser afectado por la amargura? Oh, definitivamente, esa es la amenaza. Por eso yo siempre digo, tanta gente que le quieren estar echando al diablo la culpa. Hasta me da pena por el diablo ahora. Porque no tiene nada que ver con esto. Nosotros mismos lo formamos todo aquí arriba. Nosotros mismos lo buscamos. En el juicio yo sé que él pues ya le está juzgado, pero yo creo que él va a lo último, yo creo que él va a alzar la mano y le va a preguntar al Señor, ¿tengo que yo pagar el precio por todo lo que...? No, pues ya viste, él solamente tenía que inyectar la idea. La idea desarrollada en la mente afecta el corazón. Pero cuando podemos reprender lo que a Dios no le agrada desde aquí, no contamina el corazón. Créame, así es que yo existo. ¿Sabe las veces que yo le he querido sacar los tíos a la gente en la calle por las cosas que hacen? Yo soy humano. ¿Es o no lo es? Bueno, los otros días estábamos en la cena y eso estaba exagerado. Yo dije, bueno, hoy es el último día del mundo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y era después de la Navidad. Y yo quería ir calmadamente así. No coger mis cosas y no salirme de aquí. Entonces, cuando tú quieres que la gente sea paciente, no lo son. Cuando quieres que sean pacientes, son impacientes. Y uno piensa que el problema es de ellos. No, es el mío. Porque ahí es donde yo soy probado. ¿Están conmigo? 2024 no puede ser un año. Les voy a dar una idea de lo que nosotros ya hemos empezado a hacer. 2024 no puede ser una idea donde otros sean usados para probarte a ti. Y eso ayuda mucho. A nosotros nos ha ayudado. Y empiezo con mi propio matrimonio. El amor de mi vida que no está aquí conmigo ahora. Pero yo le digo, ay, mamita, no puede ser posible que yo sea el que te pruebe a ti. No lo permitamos, mi amor. Y estamos de acuerdo. Y esa fue la manera que nosotros comenzamos el año. ¿Ya? Bueno, disculpen, no quería meterme tanto. ¿Quién le toca ahora el 11? A mí. Sí. Dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Que en el 13. El 12. 12 dice No, el así. 13. Pues está bien, lee el 2 y el 13 está bien. El 12 y el 13, ok, está bien. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Quién es el que lo tiene que entregar? Uno. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Yo dije el domingo, hermano, ¿ustedes creen que hay espacio para el pecado en el reino de los cielos? No, hombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Practicar aquí, en el reino de Dios, aquí en la tierra. ¿Viste? Nosotros no podemos caminar como todos caminan. No podemos. No podemos. Ok. Lo que más me gustó, dijo usted, que somos transformados antes para entrar en el cielo, porque el cuerpo está lleno de pecado, ¿verdad? Entonces, para llegar al reino del cielo, dice usted que no puede morar pecado, tiene que ser limpio completamente. Y no podemos esperar esa última hora. Por eso yo les digo, no quiero que nadie piense que todo lo que estamos aquí, o todo lo que están en todas las iglesias en todo el mundo, no esté peleando de alguna manera u otra. Tenemos que pelear. Ese fue el año 2022 que nosotros estuvimos aquí. Yo le había dicho,
peleas y hay batallas que tenemos que pelear. Las que están en el aire no tenemos nada que ver con eso. Pero las peleas que tenemos que nosotros pelear, la número 1 está en el espejo. Cuando mires el espejo otra vez vas a saber cuál pelea estoy hablando. Gladys, Romanos 8. ¿Tengo razón, Gladys, o no? ¿Qué usted cree? Sí. ¿Qué me dice? Romanos capítulo 8, versículo 1 y el 2. Nemo, te preparas con Romanos 8, 13. 8:2. 8, 1 y el 2. Para ti, para Nemo 8, 13. Para Norma, Gálatas 2, 20. Para Annette, Filipenses 2, del 12 al 13. Y Ken, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Gladys, por favor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, espérate un momentito. Esto hay que leerlo otra vez. Escuchen bien lo que dice aquí. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Wow. Nemo. Ok. Porque si vives conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Que fue lo que yo dije también el domingo. Bueno, nosotros creemos en una muerte. La muerte que nosotros creemos es cuando se transforma quienes somos del viejo hombre al nuevo hombre. El nuevo hombre no quiere decir que va a ser perfecto. Su caminar tiene que ser hacia un Dios perfecto. ¿Cuál es la diferencia de un hombre que murió o fue sepultado juntamente con el Señor y ahora es resucitado juntamente con el Señor? La gran diferencia era lo que el Señor le dijo a los discípulos: me voy, no me van a ver, pero no lo voy a dejar solo. Y créanme, bueno, yo lo digo de varias formas. Yo lo digo porque ha sido comprobado en mi propia vida y porque lo he visto en otros. Cuando el Espíritu Santo hace una obra que el hombre no puede hacer. Cuando el Espíritu Santo te libra de algo que un hombre no puede librarte. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es la fe? Cuando la palabra dice la fe no es como la vista. La fe es lo que no se ve. Y hay que creer. Hay que creer que el Señor está haciendo una obra en nosotros. Hay que creer que Dios, cada vez que nosotros nos esforzamos a hacer la voluntad del Padre, ahí está el Espíritu Santo ayudándonos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y el 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que ve en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eni, ¿cuál te diría a ti? Ninguno. Ok. No vayas a pensar que... No. Ya que me guardó uno ahí. Primera de Pedro. Compartimos a la mitad. Kenny, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Sí, dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. No tengo mucho tiempo, voy a empezar, ¿sí? Lo que es la declaración número 10. Y le voy a decir por qué es tan importante lo que es las últimas 3 que hemos compartido, por ejemplo, lo que es el Espíritu Santo. Porque ahora, todo el esfuerzo que ustedes hacen, no solamente de estar aquí, pero de ser la voluntad de Dios, ahora es usado en un cuerpo. Ahora es transmitido a un cuerpo. Ahora, escuchen bien esto. Digamos que Gladys se levantó hoy con un dolor de muela. Nadie lo sabe. Pero vamos a decir que se levantó con dolor de muela. ¿Ustedes saben lo que es un dolor de muela? Ay, bendito sea Dios. Gladys, pues no está sola, ¿viste? Nemo también lo tiene. Kenny se levantó con un dolor de espalda. Edison se levantó con un dolor de cabeza. Annette también con otros dolores y Norma también. Ahora, aquí viene el cuerpo que estamos nosotros supuestos a componer. Cuando nosotros componemos un cuerpo que es de alguna manera afectado personalmente, afecta a la iglesia. Porque ahora queremos animarnos a llegar a la casa del Señor. Esta es una bonita enseñanza. Y apenas es lunes. Ayer no se trabajó. Bueno, algunos quizás, pero la mayoría descansan los domingos. Entonces, si esos dolores que yo estoy hablando son los que están aquí, ¿qué le estará doliendo a este miembro por no estar aquí? ¿O qué estará pasando este miembro porque no está aquí? O este. Eso afecta a la iglesia. La declaración número 10 es la iglesia y su misión. Si nosotros tenemos una misión en esta iglesia, como decir una visión, ¿cómo la vamos a poder cumplir si no todos estamos con un cuerpo saludable lo suficiente para poder animarnos los unos a los otros? Ahora, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también es llamado la morada de Dios por el Espíritu Santo. Tiene un encargo, tiene una responsabilidad divina y es de llevar a cabo la gran comisión. Ahora, yo sé que estás afectado. Te duele la muela, te duele. Digamos que después de esto vayamos a ir a comer algo a ver si se te calma. Ese es el único dolor que yo tengo ahora. El dolor de la hambre. Y que vayamos, y tú estás así como tú estás, y que te está afectando, y que la persona que nos viene a servir nos sirve de una manera ruda. Ella viene con ese temperamento, tú estás con ese dolor. ¿Cómo puede el cuerpo de Cristo funcionar en ese momento? Es poner nuestros, con respeto, nuestros dolores, por no decir achaques, nuestros dolores a un lado. ¿Por qué? Porque es necesario que por la causa de Cristo estemos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para que otra persona que está en una condición mucho peor, porque ellos ni esperanza tienen, digamos que estemos hablando de una persona que no ha tomado la decisión de venir a los caminos del Señor. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Lo primero no puede ser, oye, sé que vamos a comer aquí, pero tú por casualidad no tienes una aspirina para yo ponérmela en el diente.
Y luego después le estás hablando del poder de Dios. Y ella está diciendo, bueno, el poder de la aspirina o el poder de Dios. ¿Cuál de los dos? ¿Ya vieron? Ustedes entienden, ¿verdad? Que todo lo que nos sucede a nosotros es para que Dios sea glorificado, ¿verdad? Es para que Dios sea glorificado. No es para que uno diga, oye, yo no puedo con esta prueba. Pero no lo mires así. No lo mires así. ¿Eres parte de esta iglesia? Hay cosas que nosotros vamos a tener que tolerar. ¿Ya? Morada de Dios por el Espíritu Santo. Y fíjate, tenemos que llevar a cabo la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Solamente para estar seguro que todos estamos en la misma página. La gran comisión. ¿Y predicar el evangelio? Y hacer discípulos, predicar el evangelio. O sea, discípulos, bautizar, como el Padre del Hijo. ¿Cuándo para esa gran comisión? ¿Mañana por la mañana no la podemos hacer? Mañana somos comisionados a hacer esto. Sin embargo, le ponemos más atención a las supuestas responsabilidades de un trabajo secular. Porque cuando ellos nos dicen, tienen que ir aquí, doble a la izquierda, algo aquí, algo así, 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 estamos más pendientes a eso que una comisión que es mucho más grande. Porque no estoy diciendo que no la podemos cumplir mientras estamos también cumpliendo la del terrenal. Porque ¿cómo es que yo les estoy diciendo que tenemos que predicar? Tiene que ser con tus testimonios como cartas abiertas. Porque si están esperando predicar en el púlpito, mi amado hermano, yo no estoy diciendo que no se pueda. Yo no estoy diciendo eso. Pero eso se hace cuando empezamos a entender bien el mensaje inicial. Si tiene que predicar con mi vida. Primero. Todo creyente nacido del Espíritu Santo es parte integral de la Asamblea General, la iglesia de los primogénitos, la que están escritos en el cielo. Vamos a ver, esto hay que verlo, para entonces terminar. Vamos a leer estos 3 versículos y la próxima semana terminamos. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Gladys, Hebreos 12, 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Ahora, antes que vaya Gladys, me acordé de otro para ti, Ken. Efesios capítulo 2, versículo 22. Okay. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gladys termina con Hebreos 12, 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La semana que viene vamos a concluir con esta declaración y vamos a estar hablando sobre el propósito de Dios en relación con lo que es el hombre, qué es lo que busca. O busca la salvación o busca la pérdida, ¿sí? Porque
Nadie lo piensa hasta que no esté puesto en una posición crítica. Y aún así, hay veces que hay algunos que todavía, estando en una situación donde solamente digamos que de minutos, rechazan. Sin nada que perder, rechazan. Y hermanos, eso es doloroso porque uno tiene que vivirlo. Y por eso es tan importante que mientras todos podamos hacer todos los días, algo para que alguien pueda ser atraído al Señor, hagámoslo. Debemos de pasar más tiempo esforzándonos a eso que estar preocupándonos por todas las pruebas que tenemos que pasar. A veces que nos causa ser un poco egocéntrico. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Para los que puedan, el próximo lunes vamos a estar y seguimos para concluir el 10 y entrar en el 11. ¿Sí? Oramos. Le voy a pedir a Net que nos despida, por favor, en oración. Señor, Padre Celestial, gracias te damos por la palabra que hemos recibido, Señor. Que esa palabra se quede anidada en nuestros corazones, Señor. Que sea el camino a seguir. Que nunca nos olvidemos de cómo tú luchas por jugarnos, Señor. Que podamos algún día, aunque sea de una manera tan pequeñita, aunque sea, Señor, parecernos a ti, Padre Santo. Porque somos tus hijos, para que podamos ver, Señor, todo el sacrificio que hiciste por nosotros, que nunca se nos olvide, Señor. Gracias te damos por esta noche, por esta palabra, Señor. Gracias por habernos traído aquí. Ahora, Señor, aunque nos vamos de tu casa, que no nos olvidemos nunca, Señor, de tu palabra, que siempre sea la que nos guíe. Llévanos a nuestro hogar, Señor. Gracias te damos en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.